Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su canal. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del espectáculo y les traigo una noticia que, les aseguro, ha sacudido los cimientos del entretenimiento, especialmente para todos aquellos que seguimos de cerca las carreras de dos de las figuras más luminosas y carismáticas de la actualidad, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, prepárense para una revelación que ha dejado a más de uno con la boca abierta, con un torbellino de emociones y, por supuesto, con 1.000.000 de preguntas en la cabeza. Si son fans acérrimos de estas dos estrellas o simplemente les encanta estar al día con los dramas, las sorpresas, los giros inesperados y las estrategias de negocio que mueven los hilos de la industria, este vídeo es, sin lugar a dudas, para ustedes. Y antes de que nos deslicemos por completo en las aguas de esta apasionante historia, les pido, con el cariño que siempre me demuestran, que no olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse si aún no lo han hecho, y sobre todo, activar la asterisco campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras dosis de actualidad, análisis profundos y, por qué no decirlo, chismes jugosos que nos mantienen al filo del asiento. Porque créanme, esto se pone bueno, muy bueno. Vivimos en una era vertiginosa, una época donde la información vuela a la velocidad de la luz, desafiando las leyes de la física y, en el mundo del espectáculo, las noticias pueden surgir de la nada, transformando rumores efímeros en hechos irrefutables y manteniendo a los fans en un estado de expectación constante, casi de adicción. Y precisamente eso es lo que ha ocurrido recientemente, o mejor dicho, lo que sabemos que ha ocurrido porque, para ser completamente transparentes con ustedes, la noticia oficial, con todos los detalles y confirmaciones protocolarias, aún está por llegar. Sin embargo, las señales, las pistas, los gestos sutiles y las informaciones filtradas por fuentes cercanas son tan claras, tan contundentes, que es sencillamente imposible ignorarlas o desestimarlas. La fecha que ha quedado grabada a fuego en nuestras memorias es el asterisco 31 de diciembre de 2025, un día que tradicionalmente marca el fin de un ciclo y el auspicioso comienzo de otro, lleno de propósitos, esperanzas y nuevos comienzos. Sin embargo, para el vasto y vibrante universo del espectáculo y sus millones de seguidores alrededor del globo, este 31 de diciembre de 2025 ha quedado marcado por algo mucho, mucho más impactante y trascendental. Todos tenemos en nuestra memoria colectiva la imagen indeleble de la química arrolladora que Can Yaman y Demet Özdemir desprendieron en la pantalla. Su participación estelar en la exitosa serie Erkencikus no solo los catapultó a la fama internacional, consolidándolos como ídolos globales, sino que también creó una legión de seguidores apasionados y fervientes que no solo adoraban la profundidad de sus personajes, sino que también fantaseaban, con una intensidad casi religiosa, con una posible relación sentimental en la vida real. Y seamos honestos, sus interacciones, tanto en las entrevistas concedidas en aquel entonces como en las redes sociales, parecían ser el combustible perfecto para alimentar esa esperanza. Había una chispa palpable, una conexión que trascendía claramente la simple actuación, una sinergia que cautivaba. Y sí, en su momento los rumores sobre un posible romance entre ellos no se hicieron esperar. Fueron meses, incluso años, de especulaciones desenfrenadas, de análisis minucioso de cada fotografía compartida, de cada comentario intercambiado, de cada mirada capturada. Los fans estaban divididos, un auténtico campo de batalla de opiniones. Algunos deseaban fervientemente que su amor de ficción se transformara en una hermosa realidad, mientras que otros mantenían una postura más escéptica, atribuyendo esa conexión tan magnética al talento actoral indiscutible y a una química profesional impecable. La vida privada de las celebridades es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más atención, interés y, a veces, hasta obsesión, atrae del público. Y cuando se trata de dos personalidades tan magnéticas, tan carismáticas y tan queridas a nivel mundial como Can Yaman y Demet Özdemir, las expectativas, los deseos y las fantasías del público se multiplican exponencialmente. Ambos han tenido sus altibajos en el terreno del amor, sus relaciones han sido seguidas con lupa, y sus seguidores han estado ahí, atentos a cada paso, comentando cada relación oficial, cada ruptura, cada posible reconciliación. Pero lo que ha ocurrido ahora, en este crucial final del año 2025, es algo que trasciende por completo un simple rumor de pareja o una nueva relación. Es una noticia que ha tomado a muchos por sorpresa, que ha descolocado a una parte importante de su fandom y que, sin ninguna duda, va a redefinir, de manera radical, el panorama de sus carreras profesionales y muy probablemente también el de su vida personal. Seamos completamente claros y transparentes desde el principio, no ha sido un anuncio formal, de esos que llegan con comunicados de prensa pulidos, redactados por equipos de relaciones públicas y acompañados de fotografías oficiales de la mano, sonrientes y perfectas.
No, esto ha sido más bien un torbellino imparable de información que ha ido surgiendo, filtrándose gradualmente a través de diversos canales, y que ha sido confirmada, poco a poco, casi a cuentagotas, por fuentes cercanas a ambos artistas, por gestos sutiles pero significativos, por entrevistas donde las evasivas ya no son suficientes y la verdad empieza a asomar. La noticia que ha impactado a todos, y digo a todos, en este último día del año 2025, es la siguiente: el asterisco Can-Yaman y The Method of Demir han decidido emprender un nuevo camino juntos, pero de una manera que probablemente pocos imaginaban o anticipaban. No se trata de un regreso a la actuación conjunta, ni de una reconciliación sentimental en el sentido tradicional y romántico que muchos esperaban. Esto es algo mucho más profundo, infinitamente más ambicioso y, sin duda, estratégicamente brillante. La noticia concreta, el corazón de esta revelación que ha resonado con fuerza en la industria, es que Can-Yaman y The Method of Demir han unificado sus fuerzas, han unido sus talentos, sus visiones y sus vastos recursos para lanzar una empresa conjunta de producción audiovisual, y cuando digo empresa conjunta, no hablo de una pequeña iniciativa, de un proyecto modesto o de una colaboración puntual. No hablo de algo de gran envergadura, un proyecto que nace con la ambición de revolucionar la forma en que entendemos la producción audiovisual y el entretenimiento en el siglo XXI. Han decidido, tras meses, quizás años, de intensas negociaciones, de meticulosa planificación y de una visión compartida, sentar las bases sólidas de su propio estudio de producción, con un enfoque particular y estratégico en la creación y desarrollo de historias que no solo conecten de manera visceral con audiencias globales, sino que a la vez tengan raíces profundas y sólidas en sus ricas culturas de origen. Imaginen eso por un momento. Dos de las estrellas más grandes y luminosas de Turquía, uniendo su inmenso poder de atracción, su conocimiento íntimo de la industria y su pasión por las buenas historias, para crear contenido propio, desde cero, con su sello distintivo. Y aquí viene la parte más intrigante, la más emocionante y la que, sin duda, nos mantendrá a todos en vilo. Esta empresa conjunta que tentativamente y según los rumores más persistentes, podría llevar nombres tan evocadores como Estudios Aurora o Conexión Creativa Global, no solo se centrará, como muchos podrían pensar inicialmente, en series de televisión, que es su terreno más conocido. No, su visión es mucho más amplia y audaz. También explorarán a fondo el vasto y fascinante mundo del cine, las producciones documentales que arrojen luz sobre temas relevantes, y hasta el desarrollo de sus propias plataformas de streaming con contenido cuidadosamente curado y seleccionado. La idea fundamental, el motor que impulsa este proyecto, es tener el control total sobre cada etapa de los proyectos, desde la concepción más primigenia de la historia y los personajes, hasta la distribución final a nivel mundial. Esto les permitiría, de manera crucial, elegir los guiones que realmente les apasionan, los personajes que desafíen sus límites creativos y artísticos, y trabajar codo con directores, guionistas y equipos creativos de primer nivel que compartan su visión y sus estándares de calidad. ¿Qué significa todo esto para ellos como artistas y profesionales, y qué significa para nosotros, sus fieles seguidores? Para Can-Yaman, quien ya ha demostrado a lo largo de su carrera un interés palpable por explorar diferentes facetas de la industria del entretenimiento y por internacionalizar su presencia de una manera mucho más activa y decidida, esta es una oportunidad de oro, un trampolín para dar un salto cualitativo en su trayectoria. Lo hemos visto experimentar con otros géneros, con otros formatos, y este proyecto le permitirá canalizar toda esa ambición, toda esa energía creativa, de una manera mucho más directa, controlada y con el sello de su propia autoría. Por otro lado, The Method of Demir, siempre conocida por su versatilidad actoral, su inteligencia para elegir proyectos de calidad y su profundo compromiso con las narrativas que conmueven y hacen pensar, encontrará en esta nueva e ilusionante etapa una plataforma sin precedentes para explorar narrativas más complejas, para dar vida a personajes que dejen huella y para tener un impacto significativo y duradero en la industria. Ambos, en diferentes momentos de sus carreras, han sido críticos, constructivos, de algunos de los procesos de producción tradicionales que a veces limitan la creatividad. Esta es sin duda su manera de decir, con un gesto audaz y visionario, vamos a hacerlo mejor, vamos a redefinir las reglas del juego. Las implicaciones de esta noticia son, francamente, enormes y se extienden mucho más allá de sus propias carreras individuales. Piensen en las estrellas de renombre que podrían atraer a esta nueva y prometedora productora. Con la influencia, el prestigio y el poder de convocatoria que poseen Can y Demet, podrían convencer fácilmente a talentos de primer nivel, tanto turcos como internacionales, para que se unan a sus filas y participen en sus proyectos.
Las oportunidades para Asterisco, nuevos directores, guionistas y actores jóvenes y prometedores también se multiplican de forma exponencial. Esta empresa conjunta se perfila, desde ya, como un verdadero semillero de talento, un crisol donde las nuevas ideas podrán florecer y como un motor de innovación imparable en la industria audiovisual global. Y volviendo a la conexión, a esa chispa que siempre ha existido entre ellos, ¿qué significa esto en términos puramente personales? Si bien ambos insisten, y lo hacen con firmeza, en que se trata de una unión puramente profesional y creativa, es innegable, es imposible ignorar, que una empresa de esta magnitud, de este calibre y con esta ambición, requiere una confianza absoluta, una visión compartida y una capacidad de trabajo en equipo excepcional. La forma en que han tomado esta trascendental decisión, la forma en que han hablado de este proyecto en las escasas y muy selectas entrevistas que han concedido al respecto, sugiere una profunda admiración mutua, un respeto profesional que va mucho más allá de cualquier relación pasada o presente, de cualquier especulación mediática. Es la unión de dos mentes creativas brillantes, de dos visionarios del entretenimiento, dispuestos a construir algo duradero, algo que perdure en el tiempo y deje una marca indeleble. Los detalles que se han ido conociendo poco a poco a través de filtraciones selectivas y comentarios discretos de personas cercanas, son fascinantes y alimentan aún más la expectativa. Se sabe que han estado trabajando en este proyecto secreto durante más de un año, reuniéndose en sigilo, viajando a distintas ciudades y países para discutir acuerdos cruciales con potenciales inversores, estudios de producción internacionales y distribuidores de primer nivel. Se rumorea con insistencia que han logrado asegurar una financiación inicial considerable, lo que les otorga la libertad y la estabilidad necesarias para empezar a desarrollar proyectos de manera inmediata, sin las restricciones que a menudo asfixian a las nuevas empresas. Y por supuesto, los rumores sobre sus primeros proyectos son la comidilla del momento. Se dice con gran fuerza que su primer gran proyecto podría ser una serie de televisión épica ambientada en la rica y fascinante historia de Turquía, un tema que ambos han expresado públicamente en numerosas ocasiones, gran interés en explorar y llevar a la pantalla. Otros rumores apuntan a una colaboración cinematográfica de gran calibre con un director de fama mundial, una apuesta que sin duda acapararía todas las miradas. Las posibilidades, como ven, son infinitas, y eso es precisamente lo que hace que esta noticia sea tan increíblemente emocionante y prometedora. Este 31 de diciembre de 2025 no es solo el final de un año en el calendario, es el comienzo de una nueva era, una era dorada, para Can Yaman y Demet Özdemir, y por extensión, para la industria del entretenimiento en general. Nos queda por ver con una expectación sin precedentes cómo se desarrollará este ambicioso proyecto, qué tipo de historias nos contarán, qué nuevas estrellas lanzarán al estrellato y sobre todo, qué impacto duradero tendrán en el panorama global del entretenimiento. Pero una cosa es absolutamente cierta, esta noticia ha generado una expectación sin precedentes y ha puesto, de forma definitiva, todos los ojos del mundo del espectáculo sobre ellos. En resumen, la impactante y esperada noticia de este 31 de diciembre de 2025 es que Can Yaman y Demet Özdemir han decidido unir sus fuerzas de manera oficial para lanzar una ambiciosa y visionaria empresa conjunta en el apasionante mundo de la producción audiovisual. No se trata de un regreso como pareja romántica, una ilusión que muchos aún albergan, sino de una alianza profesional estratégica y poderosa que busca crear contenido de altísima calidad con un alcance verdaderamente global, abriendo así nuevas y emocionantes oportunidades para el talento emergente y fomentando la innovación en una industria en constante evolución. Esta noticia, que ha sorprendido a muchos y ha generado un gran entusiasmo palpable, nos promete un futuro lleno de proyectos fascinantes y de sorpresas que nos mantendrán al borde de nuestras butacas. Y hasta aquí nuestra dosis de noticias de hoy, mis queridos seguidores, con una revelación. Aunque espero les haya mantenido pegados a la pantalla. ¿Qué les pareció esta impactante noticia? ¿Estaban esperando algo así, o esto ha sido una sorpresa total para ustedes? Me encantaría, de verdad, saber sus opiniones más sinceras, sus teorías más audaces y sus expectativas para el futuro en la sección de comentarios de abajo. ¿Creen que esta unión profesional será un éxito rotundo y marcará un antes y un después en la industria? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de su nueva productora? Películas épicas, series de misterio, documentales reveladores, compartan todo lo que tengan en mente. Y si este vídeo les ha gustado, les ha mantenido al borde del asiento y les ha aportado información valiosa, no olviden dejarle un buen me gusta a nuestro vídeo.
Su apoyo es fundamental y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y trayéndoles lo mejor. Por favor, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de Khan y Demet, para que todos estén al tanto de esta gran y trascendental noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todas las novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más actualidad y mucho más entretenimiento. Hasta pronto.